Día, mi tema es el tema 1, que es métodos gravimétricos de análisis. Para empezar, como una pequeña introducción, el análisis gravimétrico involucra dos etapas generales esenciales. Primero es la separación del componente que se desea cuantificar y como segunda es la pesada exacta y precisa del componente separado. Podemos decir que el análisis gravimétrico se basa en dos medidas experimentales. El primero sería el peso de la muestra tomada y el segundo sería el peso sólido obtenido a partir de la muestra. Los resultados del análisis se expresan frecuentemente en porcentajes del analito. ¿Qué es el analito? El analito es el químico que estamos tratando de cuantificar. Así es como se le conoce. Los métodos gravimétricos, como ya vimos, se basan en el peso, por lo tanto son cuantitativos. Hay dos tipos comunes de análisis gravimétrico. En ambos implica cambiar la fase del analito para separarlo del resto de la mezcla, lo que resulta en un cambio de masa. El primero sería la volatización. La volatización conlleva separar los componentes de nuestra mezcla por calentamiento o a través de su descomposición química. Esto hace que se separe cualquier compuesto volátil, lo que resulta en un cambio de masa que posteriormente podemos medir. Y el otro método es la precipitación. En la precipitación, el analito se convierte en un precipitado poco soluble, siendo filtrado, lavado de impurezas, convertido en un producto de composición conocida. Todo esto mediante el tratamiento químico adecuado, dependiendo del compuesto. Y finalmente, lo pesamos. Veremos características de los precipitados, etapas de un método gravimétrico por precipitación, los agentes precipitantes, el método gravimétrico de volatilización, también aplicaciones y ejemplos. Bien, veremos las características de los precipitados. Como dato importante, la precipitación debe de ser cuantitativa, como ya habíamos dicho anteriormente. También la solubilidad del precipitado debe ser suficientemente pequeña para que la cantidad de pérdida no afecte tanto al resultado. Para un precipitado de uso en el análisis gravimétrico debe cumplir ciertas características. Algunas de las características son las siguientes. Primero, que sea insoluble en el medio en donde se precipita. Esto quiere decir que esto es para asegurar que el proceso sea cuantitativo y para reducir las pérdidas en el lavado. De ahí que se pueda filtrar con facilidad. Esto quiere decir que el tamaño de la partícula puede aumentarse controlando las condiciones de precipitación y realizando la digestión del precipitado. También que sea relativamente fácil de secar y que no absorba la humedad del aire. Es muy importante que sea puro y posea una composición definida y conocida. No debe de estar contaminado por otros compuestos presentes en la disolución. Ahora bien, ¿cómo se forman los precipitados? El precipitado es el sólido que se produce en una disolución por efecto de una reacción ya sea química o bioquímica. La precipitación puede ocurrir cuando una sustancia insoluble se forma en la disolución debido a una reacción química o que la disolución ha sido sobresaturada por algún compuesto. En la mayoría de los casos, el precipitado, que es un sólido, cae en el fondo de la disolución. Esto también depende mucho de la densidad del precipitado. Si el precipitado es más denso que el resto de la disolución, cae. Y si es menos denso, flota. Y si tienen alguna densidad similar, se queda en estado de suspensión. Propiedades. En las propiedades, el tamaño de la partícula en el trabajo gravimétrico es preferible que los precipitados estén formados por partículas grandes, ya que son más fáciles de filtrar y eliminarle las impurezas. Estos precipitados suelen ser más puros que los que están formados por sustancias más finas. Tipos de precipitado. Hay dos tipos de precipitado, el coloidal y el cristalino.
El coloidal, sus características es que está formado por partículas muy pequeñas que no precipitan por efecto de la gravedad. Por esta razón, la disolución llega a tener un aspecto como turbio, como se puede ver en la imagen. Las partículas no pueden separarse del disolvente mediante el papel filtro, ya que su tamaño es muy pequeño y lo atraviesan. Este tipo de precipitado se forma si la sobresaturación es muy alta, ya que la velocidad de nucleación también es alta y se forman muchos núcleos que crecen poco. Todo esto lo veremos a profundidad más adelante, en nucleación. De ahí, el precipitado cristalino, a diferencia del coloidal, las partículas son más grandes y la disolución queda transparente. El precipitado se forma si la sobresaturación es pequeña, porque la velocidad también es pequeña y se forman pocos núcleos que crecen mucho. Bien, veremos las etapas de un método gravimétrico, pero del de precipitación. Aproximadamente son entre 6 o 7 etapas las del análisis gravimétrico, dependiendo mucho del compuesto. Entre ellas serían la precipitación, la digestión del precipitado, la separación del precipitado, el lavado, la conversión a una forma de pesada adecuada, la pesada, que podrían ir juntas como un solo paso, y los cálculos que se realizan al final. La precipitación, que es el primer paso, se divide en tres: la nucleación, el crecimiento cristalino y el envejecimiento. Bien, comenzaremos con la nucleación. La nucleación es un proceso en donde las moléculas en solución se reúnen de manera aleatoria y forman pequeños núcleos de las partículas de mayor tamaño que se formarán, que a su vez formarán los cristales, haciendo que las especies que forman a la sustancia que precipita se congreguen a su alrededor. De ahí va el crecimiento cristalino, donde los nuevos iones se unen a los núcleos y esto hace que aumente su tamaño. Hay ciertos factores que determinan el tamaño de la partícula. Estos factores son la solubilidad del precipitado, la temperatura, la concentración de los reactivos, la velocidad de la mezcla, etc. De ahí, el envejecimiento es una etapa durante la cual el precipitado evoluciona hacia formas más insolubles. Durante la precipitación, lo que importa es que se formen partículas grandes para que después en el filtrado sea más sencillo. Bien, como continuación tenemos que si la nucleación predomina, se van a formar partículas de tamaño pequeño. Y si el que predomina es el crecimiento cristalino, se formarán menos partículas, pero de mayor tamaño. Lo que depende de que uno predomine sobre el otro es la sobresaturación relativa de la disolución. Esta tiene una fórmula en donde S es la solubilidad del precipitado y Q la concentración real en la disolución. Primero se forman los núcleos y después es cuando estos crecen. A mayor sobresaturación se forma un mayor número de núcleos, por lo que el tamaño promedio de las partículas es menor. Aquí es donde se pueden producir precipitados coloidales. Por el contrario, en una sobresaturación baja es donde los núcleos formados son más pequeños y resultan partículas más grandes. Como ya habíamos dicho, para recapitular, en una sobresaturación baja, la velocidad de nucleación es baja y tienden a predominar el crecimiento de las partículas y se forman de mayor tamaño. En cambio, en una sobresaturación alta, aumenta la velocidad de nucleación y se forman precipitados de tamaño de partícula muy pequeño. Para conseguir condiciones de sobresaturación baja, que es lo que deseamos, se pueden hacer las siguientes cosas.
Una sería aumentar la solubilidad. Esto hace que la sobresaturación relativa disminuya al aumentar la solubilidad, y esto favorece a la obtención de partículas bien formadas. Otra cosa que podemos hacer es disminuir la concentración de reactivos utilizando disoluciones diluidas y mediante la adición lenta del reactivo, ya sea gota a gota y agitando continuamente para evitar concentraciones elevadas. Bien, otra de las partes es la digestión del precipitado. En la digestión del precipitado es cuando se ponen en contacto los precipitados con sus aguas madres. Una vez formado el precipitado, aumentan el tamaño de las partículas y también se minimiza la contaminación. La contaminación del precipitado y la pureza del precipitado son muy importantes. Normalmente la digestión se genera a una temperatura elevada, que es donde se da la formación de cristales más grandes que regularmente son más fáciles de filtrar y también son más puros. En este proceso de digestión también se incluyen ciertos cambios estructurales en el tipo del precipitado. Puede haber un crecimiento de cristales grandes a costa de los pequeños, un reorden de los iones en la red cristalina en donde desaparecen las imperfecciones y en ocasiones pueden haber cambios químicos. Dentro de la contaminación del precipitado, esto se debe principalmente a la coprecipitación de sustancias solubles. De ahí también se debe a dos situaciones: la absorción en la superficie o la absorción en el interior del cristal. En cuanto a la pureza del precipitado, se mejora mediante la precipitación lenta en caliente. Esto favorece, como ya dijimos, el crecimiento cristalino y que disminuya la superficie del precipitado. También la digestión en condiciones de saturación en contacto con las aguas madres a temperatura elevada mejoran la pureza del precipitado, ya que se produce la recristalización y se forman cristales más grandes, regulares y se eliminan impurezas. También importa mucho el lavado adecuado, ya que elimina las impurezas absorbidas en la superficie. Todo esto es acerca de la pureza del precipitado. Para complementar lo dicho anteriormente, es importante saber qué es la peptización de coloides y la coprecipitación que se mencionó en la diapositiva anterior. La peptización es el proceso mediante el cual un coloide coagulado regresa a su estado original disperso. Cuando se lava un coloide coagulado, parte del electrolito responsable de la coagulación se elimina del líquido interno que está en contacto con las partículas sólidas. La remolición de este electrolito tiene un efecto de aumentar el volumen de la capa de contraión. En cambio, la coprecipitación es un proceso en donde se contamina el precipitado y ocurre cuando algunos compuestos que en otras circunstancias son solubles se eliminan de la solución durante la formación de los precipitados. Existen 4 tipos de coprecipitación: la absorción de la superficie, la formación de cristales mixtos, la oclusión y el atrapamiento mecánico. Se puede ver un poco de lo que sucede en la imagen que se muestra abajo, donde se ve la oclusión, el atrapamiento, la absorción y la formación de cristales. El lavado del precipitado es otra de las partes del método. El lavado siempre es necesario, ya que siempre queda una capa de líquido adherido al precipitado. Esto contiene otras especies químicas. Algunos de los precipitados se lavan con agua pura, pero es conveniente que en el agua de lavado siempre haya un electrolito para que el precipitado no peptice. Esto quiere decir que no produzca partículas de tamaño coloidal. Al añadir el electrolito, se estrecha la capa difusa que rodea al precipitado, y esto da oportunidad a las partículas del precipitado a que se acerquen y se unan y que de esta manera crezcan. Después del lavado sigue la parte de la separación. En la separación, el precipitado debe separarse o aislarse de la fase líquida, que serían las aguas madres, mediante el proceso de filtración.
La operación debe de ser rápida y sencilla, y para que esto suceda, el tamaño de las partículas debe de ser lo suficientemente grande, como ya habíamos comentado anteriormente. Esto para que las partículas sean retenidas por el filtro. El precipitado no debe de atravesar del filtro ni obstruir los poros. De ser posible, debe de ser cristalino. Con referente al tratamiento térmico, el precipitado debe de poseer una composición química conocida o debe convertirse con facilidad en un sólido de composición definida, como ya habíamos dicho anteriormente. Esto se hace para que posteriormente, mediante el cálculo, encontremos la composición del analito en la muestra original. Todos los precipitados retienen agua, por lo tanto se deben de calentar para que alcancen una composición definida. Esto quiere decir que un método gravimétrico siempre incluye una etapa de tratamiento térmico, ya sea secado o calcinación. Cuando es secado se realiza en estufa, que es la imagen que se muestra en el lado derecho. Y cuando se lleva a cabo la calcinación, se hace en una mufla. Cuando el precipitado solamente lo secamos, la filtración se efectúa sobre un crisol con una placa filtrante construida con vidrio sintetizado, que se introduce posteriormente en la estufa. Y cuando el precipitado se calcina, este se filtra sobre un papel de filtro gravimétrico sin cenizas que se coloca dentro de un embudo de vidrio. Se trata de papel de filtro que ha sido tratado para que al calcinarse deje un residuo despreciable. Para calcinarlo, el papel filtro se introduce en un crisol que soporta obviamente altas temperaturas, ya sea de porcelana, y este se introduce en la mufla. El procedimiento finaliza con la pesada del producto final obtenido en el tratamiento térmico. Este producto final, como se menciona ahí en los puntos, no debe de ser higroscópico. Esto quiere decir que no debe absorber la humedad de la atmósfera y también no debe de reaccionar con el oxígeno o con el dióxido de carbono atmosféricos. Debido a que la absorción de agua es inevitable en un ambiente húmedo, el producto debe de guardarse en desecador. En los cálculos, ya a partir del peso del precipitado, de su estequiometría y de los pesos atómicos y moleculares, se calcula el peso del analito y su contenido en la muestra. El análisis gravimétrico puede dar lugar a resultados con una gran exactitud, pero es un procedimiento largo que requiere también de mucha atención, por lo que no es ventajoso si se deben analizar muchas muestras. Los principales errores que se generan en estos métodos gravimétricos es pérdidas por la solubilidad del precipitado, también hay pérdidas mecánicas o ganancias por coprecipitación, como ya lo habíamos visto anteriormente. Que la coprecipitación es un proceso que contamina el precipitado y ocurre cuando algunos compuestos que en otras circunstancias son solubles se eliminan de la disolución durante la formación de precipitados. Bien, veremos ahora agentes precipitantes. Hay agentes precipitantes inorgánicos. Estos generalmente se forman con el analito, sales ligeramente solubles u óxidos hidratados. La mayoría no son muy selectivos. Podemos ver del lado izquierdo el agente precipitante y del lado derecho el elemento precipitado. Mismo también hay agentes reductores. Estos convierten el analito hasta su forma elemental pesable. Del lado izquierdo igualmente podemos ver el agente reductor y del lado derecho se encuentra el analito. También hay agentes precipitantes orgánicos. Estos forman compuestos organometálicos estables con los analitos. Generalmente se utilizan aquellos que forman quelatos con el ion metálico. Aquí se pueden también ver algunos ejemplos. Bien, ahora que ya vimos el método gravimétrico por precipitación, veremos el de volatilización.
La volatilización también es conocida como sublimación. Esto quiere decir que es el proceso que consiste en el cambio del estado sólido al estado gaseoso, pero que no pasa por el estado líquido. Los métodos gravimétricos por volatilización o destilación, su fundamento es la separación del analito del resto de los componentes de la muestra mediante algún proceso que involucre la volatilización o la evaporación, o también se puede hacer por la destilación de determinadas sustancias con la ayuda del calor. Finalmente, se pesa con precisión el residuo que no fue volatilizado. Para el procedimiento de la gravimetría por medio de la volatilización, es donde el analito se volatiliza sometiendo la muestra a una temperatura adecuada. De ahí hay dos tipos de método, el indirecto y el directo. El directo ocurre si evaporamos el analito y lo hacemos pasar a través de una sustancia absorbente que ha sido previamente pesada, y así la ganancia de peso va a corresponder al analito buscado. Y el método indirecto ocurre si volatilizamos el analito y pesamos el residuo posterior a la volatilización. Así, entonces, la pérdida de peso sufrida corresponde al analito que ha sido volatilizado. Se han desarrollado diversos métodos gravimétricos para muchos aniones y cationes inorgánicos, así como para especies neutras como es el agua, el dióxido de azufre, dióxido de carbono y yodo. También es posible determinar con facilidad diversas sustancias orgánicas mediante métodos gravimétricos. Aquí podemos ver un ejemplo ya gráfico de cómo es la determinación gravimétrica por medio de la volatilización. En este caso es del carbonato ácido de sodio, o también conocido como bicarbonato de sodio. Como podemos ver, el analito se volatiliza a una temperatura adecuada. El producto volátil es el que se recoge y se pesa. O se determina de manera indirecta la masa del producto por la pérdida de la masa en la muestra, como ya vimos que son los dos tipos anteriores, el directo y el indirecto. Ahora veremos algunas aplicaciones que tienen estos métodos. Bien, pueden servir para la determinación de muchas cosas, como la lactosa en productos lácteos, salicilatos en fármacos, fenolftaleína en laxantes, determinación de la nicotina o determinación del colesterol. Puede ocurrir una reducción a metal. En este grupo se incluye una serie de métodos en los que se analiza un ion metálico fácilmente reducible. El reductor se añade a la disolución del ion metálico y este se precipita con valencia cero. Es muy empleado para determinar metales preciosos como el oro, plata, platino y paladio. También puede ocurrir la formación de óxidos. Esto es cuando el metal se precipita como hidróxido y se calcina entre 1000 y 1200 grados centígrados para eliminar totalmente el agua. Las determinaciones más importantes son las del ion férrico y el ion aluminio. Otra sería la formación de sales. Los dos ejemplos más clásicos son la determinación del cloruro de plata y la del sulfato de bario. Un ejemplo ya en aplicación sería el siguiente, que dice: el contenido de calcio en una muestra de 200 mililitros de agua natural se determinó mediante la precipitación del catión oxalato de calcio. El precipitado ya fue filtrado, lavado y se calcinó en un crisol cuya masa vacía fue de 26.6002 gramos. La masa del crisol más el óxido de calcio fue de 26.7134 gramos. La pregunta es calcular la concentración de calcio en gramos por cada 100 mililitros de agua. Con los datos recabados podemos sacar la masa del óxido de calcio, que sería de 0.1132 gramos. De ahí, con los cálculos estequiométricos se puede sacar los moles de calcio, que da a 2.0186 por 10 a la menos 3 molar. Con el dato anterior en moles y la masa del calcio,
podemos sacar la concentración de calcio en 100 mililitros. Después de la multiplicación se divide entre la muestra, que es de 200 mililitros, y se multiplica por 100 y nos da un valor de 0.04045 gramos sobre 100 mililitros de agua, que sería el resultado final. En conclusión, podemos decir que el análisis gravimétrico es una clase de técnica de laboratorio utilizada para determinar la masa o la concentración de una sustancia midiendo el cambio en la masa. El químico que estamos tratando de cuantificar suele llamarse analito, lo empleamos mucho y lo dijimos mucho en las diapositivas. También utilizamos mucho el análisis gravimétrico para responder preguntas como qué tan pura es la mezcla o cuál es la concentración del analito en la solución. El análisis gravimétrico es muy exacto y preciso. De hecho, es de décimas por ciento, pero también es un procedimiento muy largo y que requiere mucha atención, por lo cual si son muchas muestras las que se tienen no resulta tan beneficioso. Y también es muy fácil de cometer errores, entonces también se debe de tener demasiado cuidado. Podemos decir que los cálculos se realizan con base a los pesos atómicos y moleculares y también se fundamentan mucho con la estequiometría de las reacciones químicas. Y todo esto nos va a servir mucho en diversas aplicaciones, como ya las habíamos comentado, ya que es uno de los métodos más precisos que hay. Gracias por la atención prestada y espero que esta explicación les haya servido para saber un poco más sobre el tema.